Vamos a continuar con el tema de partículas idénticas. ¿Cuándo dos partículas son idénticas? Bueno, cuando todas sus propiedades físicas son las mismas y cuando no existe ninguna observación que nos permita distinguir una de la otra. Clásicamente es posible distinguir a las partículas porque el estado de un sistema de dos partículas, supongamos, está dado por estos vectores, el vector de posición y el vector de momento. Entonces el sistema de partículas va a quedar determinado por este conjunto de vectores. La evolución dinámica del sistema estará dada por un hamiltoniano que depende de este conjunto de magnitudes. Aquí los superíndices en los vectores indican de qué partículas estamos hablando. Acá estos son, el superíndice 1 corresponde a la partícula 1, el superíndice 2 corresponde a la partícula 2. Entonces, si las fuerzas son centrales, tendríamos este hamiltoniano, que vemos que es perfectamente simétrico ante el intercambio de partículas. O sea, si cambiáramos la partícula 1 por la partícula 2, acá no cambiaría nada, ¿no? Porque, digamos, este término se convertiría en este y viceversa. Y aquí, digamos, el potencial depende solamente de la distancia entre las partículas, por lo tanto, intercambiarlas tampoco va a cambiar este término. Entonces, como las partículas son idénticas, ninguna propiedad del sistema se va a modificar al intercambiar las partículas. En particular, el hamiltoniano permanece invariante ante una permutación de las partículas. Así que ningún experimento que hagamos en este caso va a poder distinguir entre una partícula o la otra. Por supuesto que clásicamente nosotros podríamos seguir la trayectoria de cada partícula y decir cuál es cuál, ¿no? Si en todo tiempo estuviéramos siguiendo cada una de las partículas que forman nuestro sistema físico. Pero cuánticamente eso es un problema. O sea, básicamente dos partículas son idénticas porque, digamos, puede conocerse el estado del sistema en cada instante, pero no podemos discernir entre las variables 1 y 2. Esa es la definición básica de un sistema de partículas idénticas. En mecánica cuántica, el estado del sistema en un dado instante nos dice que hay una partícula en un cierto estado psi' y otra en un estado psi'', pero no podemos afirmar si es la partícula 1 la que está en el estado psi' o la partícula 2 la que está en el estado psi' o viceversa. Entonces, a cualquiera de estas dos condiciones iniciales le corresponde el mismo fenómeno físico, o sea, las predicciones que nosotros hagamos van a ser las mismas. Y el sistema, digamos, tiene que ser indiferente ante un intercambio de las partículas. Entonces, supongamos que tenemos dos partículas y que a la partícula que está en el estado psi' 0 inicialmente la llamamos la partícula 1 y a la partícula que ocupa el estado psi' sub 0 la llamamos partícula 2. Entonces estas dos funciones de onda individuales para cada una de las partículas forman un estado cuántico total del sistema completo, que va a ser una función de la posición de la partícula 1 y de la posición de la partícula 2. Entonces, esta es una función de onda
una función de onda posible, digamos, para este estado inicial, entonces sería esta función de onda que podría ser un producto tensorial de estas dos. Sin embargo, otro estado cuántico posible para el sistema podría ser que la partícula 2 ocupe el estado inicial psi' sub 0 y que la partícula 1 ocupe el estado psi' sub 0. O sea, al revés de lo que teníamos en este caso, ¿no? La partícula 1 ahora pasa a ocupar este estado y la partícula 2 pasa ahora a ocupar este estado. Entonces, este estado conjunto lo llamamos psi barra sub 0, que puede ser el producto tensorial de estas dos, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente nosotros podemos tener este estado inicial o este estado inicial y ambos son indistinguibles. O sea, lo único que nosotros podemos decir del sistema es que hay una partícula ocupando el estado psi' 0 y hay otra partícula ocupando el estado psi' sub 0, pero no sabemos qué partícula ocupa qué estado. Si la partícula 1 ocupa este estado o si la partícula 1 ocupa este otro estado. Ok, entonces ambos estados son posibles, ambos estados describen la misma situación física. Por lo tanto, podríamos tener una superposición cuántica de esta función de onda y de esta, y describiría exactamente el mismo estado físico, ¿cierto? Entonces, supongamos entonces que antes de la colisión de dos partículas, una observación determina que una de las partículas está en el estado psi' sub 0 y la otra en el estado psi' sub 0. En la práctica, estas dos funciones de onda podemos pensar que están localizadas en diferentes regiones del espacio y por lo tanto estas dos funciones de onda son linealmente independientes. Pero la observación inicial, como dije antes, no nos permite determinar si la función de onda debe ser una o la otra. Por lo tanto, una combinación lineal de ambas también satisface la condición de que tenemos una partícula en el estado psi' y la otra en el estado psi'. Entonces podemos tener una superposición lineal de ambas funciones de onda. Cuando ocurre esto, decimos que tenemos una degeneración de intercambio. Vamos a ver que esto es un problema, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, vamos a volver a ver esto. Entonces, en las condiciones iniciales podemos escribir en términos de funciones de onda simétricas o antisimétricas, ¿sí? Porque, digamos, nos va a resultar más cómodo escribir las condiciones iniciales en términos de funciones de onda simétricas o antisimétricas. Por lo tanto, podemos combinar las funciones de onda iniciales y las soluciones de la ecuación de Schrödinger para formar las funciones de onda simétricas y antisimétricas. Entonces, una función de onda simétrica tiene esta pinta y una función de onda antisimétrica tiene esta pinta. Eso también lo vimos en la clase pasada, pero bueno, lo estoy repitiendo para que quede más claro. Entonces estas dos, la función de onda simétrica y la función de onda antisimétrica, vamos a pensar que son soluciones de la ecuación de Schrödinger con estas condiciones iniciales. O sea que, digamos, la función de onda simétrica va a ser una superposición lineal de las funciones de onda que vimos recién, de estas dos, una suma, y en realidad la antisimétrica va a ser una resta. De modo que una superposición lineal de la función de onda simétrica o antisimétrica también va a ser
una función de onda inicial que satisface las condiciones que vimos recién, ¿cierto? Que una de las partículas tenga el estado psi' sub 0 y la otra tenga el estado psi' sub 0. ¿Okay? La superposición es la misma que vimos recién, solo que se cambian un poco los coeficientes alfa y beta respecto de esta superposición. ¿Okay? No es lo mismo que el lambda y el mu que tenemos acá. El módulo al cuadrado de la suma del módulo al cuadrado de los coeficientes tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? La función de onda tiene que estar normalizada, por lo tanto se tiene que cumplir esta condición. Ok, entonces veamos por qué existe una contradicción aquí en la mecánica cuántica que no existe en la mecánica clásica. Entonces, en un instante de tiempo arbitrario, el sistema se encontrará en un estado cuántico de este tipo, que es una superposición lineal de las soluciones con las condiciones iniciales antes mencionadas. Entonces, si nosotros quisiéramos medir la probabilidad de encontrar una partícula en R' y la otra en R'', entonces tendríamos que sumar las probabilidades, estas probabilidades, ¿sí? Que son el módulo al cuadrado de la amplitud de probabilidad de encontrar una partícula en R', supongamos la partícula 1 en R' y la partícula 2 en R'', más la probabilidad de medir la partícula 1 en R'' y la partícula 2 en R'. ¿Okay? Si calculamos esta probabilidad, que es básicamente elevar esto al tomar el módulo al cuadrado de esta amplitud de probabilidad, vamos a encontrar este resultado. Acá, digamos, acuérdense que en la clase anterior vimos que los estados simétricos son ortogonales a los estados antisimétricos. Quiere decir que cuando elevemos al cuadrado esta amplitud de probabilidad, el bracket entre esta función de onda y esta será igual a 0. Por eso, digamos, al hacer sacar esta probabilidad, nos va a quedar la suma de la amplitud de probabilidad correspondiente a la función de onda antisimétrica al cuadrado más el beta cuadrado por la amplitud de probabilidad de la función de onda simétrica elevado al cuadrado. ¿Okay? No hay, digamos, términos cruzados entre estas dos funciones de onda. Por eso que dije, ¿no? Que son ortonormales estas funciones de onda. Entonces, la probabilidad va a depender, fíjense, del alfa cuadrado y del beta cuadrado. ¿Okay? Entonces, para que la probabilidad sea independiente de este ket, de esta superposición, en realidad el módulo de psi super a tiene que ser igual al módulo de psi super s. O sea, la función de onda simétrica y la función de onda simétrica y la función de onda antisimétrica tienen que ser iguales, tienen que tener igual módulo. Porque acá, digamos, si fueran iguales puedo sacar factor común, el módulo al cuadrado de alfa con el módulo al cuadrado de beta es 1, entonces ahí la probabilidad les va a dar independiente de alfa y de beta. Que es lo que uno quiere, ¿no? Porque si alfa y beta, si la probabilidad dependiera, digamos, de alfa y beta, entonces podríamos distinguir las partículas. Y estamos suponiendo que son indistinguibles. ¿Ok? Entonces esta igualdad
que se tiene que dar para que exista, para que las partículas sean indistinguibles, no se cumple en general. La función de onda luego de una colisión puede ser simétrica o antisimétrica. Entonces, quiere decir que después de la colisión podemos tener una función de onda antisimétrica que sea distinta de cero, y la función de onda simétrica va a ser igual a cero. Entonces no se va a cumplir esta igualdad. Quiere decir que esto no se cumple en general. Entonces existe una degeneración de intercambio, y esto nos impide hacer una predicción teórica precisa de las distribuciones estadísticas de los resultados de las medidas realizadas sobre el sistema. Entonces existe una ambigüedad y necesitamos remover esta degeneración de intercambio. Entonces eso se remueve, esa degeneración de intercambio la podemos remover con un postulado de la simetrización. Este es un postulado entonces que tenemos que agregar a todos los postulados de la mecánica cuántica que ya conocen, que debemos agregar cuando tenemos un sistema de varias partículas. El postulado de la simetrización dice que los estados dinámicos de un sistema de dos partículas idénticas cuánticas son todos simétricos o todos antisimétricos en la permutación de dos partículas. O sea, ante la permutación de dos partículas, la función de onda es simétrica o es antisimétrica, pero no puede ser ambas. No podemos tener, quiero decir, no podemos tener un sistema cuántico que no tenga una simetría bien definida. Todas las funciones de onda van a tener simetría o antisimetría. Acá estamos hablando de dos partículas, pero este postulado de la simetrización lo vamos a generalizar para cualquier número de partículas. En la clase anterior hemos visto cómo es el operador permutación, y también hemos visto cómo se transforman los observables con el operador permutación. Entonces vimos que al hacer este sándwich de un operador B con los operadores de permutación, lo que me cambia es sobre qué partícula está actuando el observable. Entonces, si acá tenemos B que actúa sobre 1, al hacer el sándwich con los operadores voy a tener un operador que actúa sobre la partícula 2. Y viceversa, ¿no es cierto? Este sándwich sobre el operador que actúa sobre la partícula 2 me va a dar el mismo operador actuando sobre la partícula 1. Y bueno, para la suma tenemos esto, me cambia acá el 1 por el 2, acá me cambia el 2 por el 1. En el producto también me va a cambiar sobre qué partículas actúa este operador que es la composición, ¿no? Son operadores que, aunque le puse 1 o 2 en cada uno de ellos, son operadores que están extendidos al espacio de Hilbert total de las dos partículas. Así que en general, cuando uno tiene un operador que actúa sobre dos partículas, el sándwich con los operadores de permutación simplemente me cambia el orden sobre el cual actúa el operador. En otras palabras, un operador se va a decir simétrico si intercambiar el orden de las partículas me deja invariante el operador. Eso quiere decir que un operador simétrico conmuta con el operador de permutación. O sea, acá en esta ecuación, por ejemplo, si el operador es simétrico, podemos poner 1, 2 en otro orden, y por lo tanto esa ecuación la multiplico a la derecha por P y
de ahí sale que un operador simétrico conmuta con el operador de permutación. Entonces los observables simétricos conmutan con el operador de permutación. Entonces en un sistema de partículas, supongamos que tenemos más de dos partículas, tomemos por ejemplo 3, el espacio de Hilbert, acá dice espacio de Hilbert de 3 partículas, va a contener vectores que son producto tensorial de los 3 posibles estados para cada una de las partículas. Entonces para este producto tensorial tenemos 6 posibles permutaciones de las partículas y por lo tanto vamos a tener 6 posibles operadores que representan esas posibles permutaciones. O sea, tenemos el operador de permutación P sub 1, 2, 3, que es la identidad, o sea, no cambiar el ket. La permutación P 3, 1, 2, que significa cambiar 3 por 1, 1 por 2 y 2 por 3. ¿Okay? Y así siguiendo, son todas las posibles permutaciones. O sea, este operador se define de esta manera. Actuando sobre el ket producto tensorial, me manda la partícula n a la posición 1, la partícula p a la posición 2 y la partícula q a la posición 3. De esa manera actúa el operador permutación. Acá tenemos un ejemplo, el P sub 2, 3, 1, ¿qué va a hacer? Me va a mandar la partícula 2 al estado 1, la partícula 3 al estado 2 y la partícula 1 al estado 3, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la 2, acá tenemos la 3 y acá tenemos la 1. Pero las podemos reordenar, entonces esta que es la 1 la voy a mandar allá junto con su estado. Junto con su estado la mandé acá, la 2 la mandé acá junto con su estado cuántico y la 3 la mandé acá. Entonces fíjense que acá tenía U sub 1, U sub I, 2 U sub J, 3 U sub K. Ahora tenemos 1 U sub K, 2 U sub I, 3 U sub J. Mantuve el orden de las partículas 1, 2, 3, pero me cambió el estado. Ahora tengo acá U sub K, acá tengo U sub I y acá tengo U sub J. Entonces de esa manera actúa el operador permutación. Entonces este operador tiene algunas propiedades. Una es que, digamos, las propiedades se pueden agrupar diciendo que que el operador permutación forma un grupo. ¿Por qué? Porque existe el operador identidad, que es la permutación P123. El producto de dos permutaciones también es una permutación. Esto lo hemos visto con algunos ejemplos la clase pasada. Y cada permutación tiene una inversa, que también es un operador de permutación. Entonces estas son las 3 propiedades que tiene que tener los operadores para constituir un grupo matemático. Pero digamos es un grupo no conmutativo, no es lo mismo hacer este producto que hacer primero esta permutación y después esta. O sea, las permutaciones forman un grupo no conmutativo.
Entonces, acá hay otro teorema que no vamos a demostrar, pero que es que toda permutación se puede descomponer como un producto de transposiciones. Una transposición es cambiar solo dos partículas. O sea, acá estamos analizando el caso en el cual tenemos tres partículas, pero las transposiciones es entonces cambiar dos, independientemente del número de partículas que tengamos. Entonces, una dada permutación, por ejemplo esta, se la puede escribir como un producto de dos transposiciones. Entonces acá tenemos Petros 3, 1, 2, y eso se puede demostrar que es igual a P1, 3, 2. Acá vemos que estamos cambiando solamente el 2 y el 3, multiplicado por P2, 1, 3. Acá vemos que el 3 quedó en su posición, pero cambiamos el 2 y el 1. Entonces estas dos son transposiciones. Y el producto me da esta de acá, que no es una transposición. ¿Okay? Porque acá cambiamos todos los índices. El 3 no está en la posición del 3, el 1 no está en la posición del 1 y el 2 no está en la posición del 2. Entonces acá vemos que esta permutación se la puede escribir como un producto de dos transposiciones. También ese producto no es único. Podemos tener, por ejemplo, esta la podemos escribir también como el producto de estas dos transposiciones. Acá estamos transponiendo el 1 y el 3, y el 2 lo dejamos fijo, y acá dejamos fijo el 1 y cambiamos el 3 con el 2. Entonces, en general, esta permutación no tiene una única descomposición como producto de transposiciones. Lo único que sí es invariante es la paridad del número de transposiciones que aparece en el producto. Entonces acá tenemos dos transposiciones, acá tenemos dos, acá tenemos dos y acá tenemos cuatro. Y en general, digamos, siempre nos vamos a encontrar que cada permutación del grupo se puede escribir como un producto par o impar de transposiciones. Y eso es lo que define la paridad de la permutación. Entonces, esta permutación es par, ¿sí? Porque tengo dos transposiciones. Entonces, no importa a ustedes todo lo que intenten o lo que traten de encontrar un producto impar de transposiciones. Si ustedes encontraron que esta permutación se descompone como una transposición, como un producto de transposiciones pares, siempre va a ser el producto, siempre va a ser par. Siempre van a tener un producto par de transposiciones. Entonces solamente es suficiente con encontrar una descomposición para saber que esta permutación es par. ¿Okay? Entonces, otras propiedades de los operadores de permutación es que son unitarios, porque las transposiciones son unitarias. Sin embargo, los operadores de permutación no son necesariamente hermíticos. ¿Por qué? Porque las transposiciones no necesariamente conmutan. ¿Okay? Como dijimos que el grupo es no conmutativo, no necesariamente, acá si nosotros invertimos el orden de estas transposiciones, vamos a obtener la misma permutación. Eso es importante. El grupo no es conmutativo. Entonces no es lo mismo hacer primero esto y después esto, que hacer primero esto y después esto. Pueden hacer algunos ejemplos, pueden intentarlo ustedes, viendo
cómo actúan estos operadores sobre alguna función de onda y van a ver que no es lo mismo en general. Entonces, aunque digamos los operadores sean unitarios, quiere decir que P daga es igual P daga es igual a P, no necesariamente, quiero decir, P daga por P es igual a la identidad, no necesariamente P daga es igual a P, no necesariamente son hermíticos. Entonces, otra propiedad es que el adjunto de un operador de permutación tiene la misma paridad que el operador. O sea, P daga tiene la misma paridad que P. Si P es par, P daga también va a ser par. Y si P es impar, P daga también va a ser impar, dependiendo de cuál sea la permutación. Entonces, acá tenemos que definir el simetrizador y el antisimetrizador. Es algo que también habíamos visto en la clase pasada, pero se los repito porque la transmisión de la clase pasada estuvo medio entrecortada, no andaba muy bien internet. Así que los operadores de permutación tienen dos autovalores, más 1 o menos 1. Porque habíamos visto que P cuadrado es igual a P. Sí, P cuadrado es igual a P. Perdón, P cuadrado es igual a la identidad, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, existen dos clases de autovectores. Los autovectores que tienen autovalor más 1 y los autovectores que corresponden a autovalores iguales a menos 1. Entonces, el autovalor, perdón, los vectores simétricos corresponden al autovalor más 1 del operador de permutación. El operador de permutación actuando sobre un ket simétrico va a ser igual a más 1 el ket simétrico. Ahora, el operador de permutación actuando sobre un ket antisimétrico es igual a este epsilon sub alfa por el ket antisimétrico, donde este numerito puede ser más 1 o menos 1 dependiendo de si la permutación es par o impar. ¿Okay? Entonces todos los ket simétricos son autovectores del operador paridad con autovalor más 1. Ahora, los ket antisimétricos pueden ser autovectores del operador paridad, del operador permutación, perdón, con autovalor más 1 o menos 1, dependiendo de si la permutación es par o impar. Entonces, algunos de los kets antisimétricos son autovectores de P con autovalor más 1, como los kets simétricos. ¿Okay? Entonces, podemos considerar estos dos operadores, a este lo habíamos llamado el simetrizador y a este el antisimetrizador. Podemos probar que son hermíticos, cada uno de ellos. No es algo trivial decir que el operador simetrizador y el antisimetrizador son hermíticos, porque acabé de decirles que las permutaciones no son hermíticas. Los operadores de permutación son unitarios, pero no hermíticos.
Entonces, ¿por qué puedo afirmar esto de acá? Bueno, porque si ustedes acá, un P daga corresponde a un operador del grupo, o sea, el P daga va a estar dentro del grupo, y acá estamos sumando sobre todas las permutaciones. Entonces el P daga va a ser algún P del grupo de permutaciones, y es más, va a tener la misma paridad que el operador P. Entonces el P daga tiene la misma paridad que P y es alguno de los P del grupo. Entonces eso quiere decir que por cada P daga voy a tener un P de la misma paridad, y eso significa que S daga en definitiva va a ser igual a S. ¿Okay? Por ahí, digamos, va la demostración. Acá lo mismo, por ahí es más complicado verlo con el antisimetrizador, porque el antisimetrizador acá va a ser una suma y resta de todos los operadores de permutación posible, donde los que van con menos son los operadores de permutación que son impares. ¿Okay? Los operadores pares van con el signo más. Pero otra vez, digamos, cuando tomemos a daga, el operador adjunto es lineal, entonces voy a tener que tomar la suma de epsilon por p daga. Entonces, pero por cada P daga existe un P de la misma paridad, entonces en definitiva a daga es igual a A. ¿Okay? Esa es la demostración de que los operadores, el simetrizador y el antisimetrizador son hermíticos. Además, tienen esta propiedad, que si componemos el simetrizador o el antisimetrizador con un operador de permutación, volvemos a obtener el mismo operador, el simetrizador o el antisimetrizador. En el caso del antisimetrizador va multiplicado por un epsilon sub alfa 0, que es más o menos dependiendo de cómo sea la paridad del operador P. ¿Okay? Entonces esto de acá tampoco es trivial, bueno, pero es fácil demostrarlo porque es simplemente multiplicar acá por un P sub alfa 0, y al multiplicar P sub alfa 0 por P sub alfa, el producto de dos operadores de permutación es un operador del grupo, o sea, el producto de, digamos, como el operador de permutación forma un grupo, el producto de dos operadores de permutación es otro operador de permutación. Por lo tanto, multiplicar acá adentro por otro P lo que implica hacer nada más que un cambio de este índice mudo alfa. ¿Okay? Y acá lo mismo, lo único que al multiplicar este P sub alfa por P sub alfa 0, el producto de esos dos no necesariamente tiene la misma paridad que este de acá. Entonces ahí va a salir un factor epsilon alfa 0 que depende de la paridad de P sub alfa 0. Nada más. Esa sería la demostración de esta propiedad que tenemos acá. Y por último, también se puede demostrar esta propiedad, que S al cuadrado es igual a S. O sea, el simetrizador al cuadrado es igual al simetrizador y el antisimetrizador al cuadrado es igual al antisimetrizador. Básicamente usando esto que tenemos acá, ¿no es cierto? Digamos, al hacer el producto me va a quedar una suma doble, pero esa suma doble, bueno, la vamos a poder reducir a una suma simple, y esa suma simple es el antisimetrizador o el simetrizador. Entonces estas demostraciones no son nada difíciles. Entonces el operador de simetrización o de antisimetrización nos sirven para extender el postulado de simetrización a cuando tenemos un sistema de varias partículas. Entonces
en un sistema de varias partículas, el estado físico corresponde a la proyección de los estados producto tensorial a un subespacio de Hilbert, del espacio de Hilbert total, producto tensorial, que contiene los estados simétricos o los estados antisimétricos. Entonces, digamos, el espacio de Hilbert E, que es el producto tensorial de todos los posibles estados individuales de cada una de las partículas, es mucho más grande que el espacio de Hilbert físico, que es alguno de estos dos, o es el estado de Hilbert de los estados simétricos o el de los estados antisimétricos. Entonces, esto es algo que se verifica empíricamente, que en la naturaleza solamente existen funciones de onda simétricas o antisimétricas. Y las funciones de onda simétricas corresponden a partículas que llamamos bosones, o sea, las funciones de las partículas que viven acá adentro se llaman bosones y las que viven acá adentro se llaman fermiones, que tendrán propiedades estadísticas diferentes. ¿Okay? Pero digamos, tienen que entender que el espacio de Hilbert, producto tensorial, es mucho más grande que el espacio físico. El espacio de Hilbert físico. Entonces, para construir los QEDs físicos, las funciones de onda físicas, cuando tenemos un sistema de n partículas, lo que tenemos que hacer es usar esta receta, que tiene 3 pasos. La primera es construir un QED que sea producto tensorial de todos los estados cuánticos posibles de cada una de las partículas. Entonces, digamos, nosotros sabemos que la función de onda tiene que contener un estado cuántico para la partícula 1, Φ1, para la partícula 2, Φ2, así siguiendo hasta Φn. Construimos un QED que es producto tensorial. Ese es el primer paso. El segundo paso es a ese estado cuántico producto tensorial le aplicamos el operador simetrizador o antisimetrizador, dependiendo de si hablamos de fermiones o de bosones. Es el segundo paso. Y el tercer paso, con lo que obtenemos en el segundo paso, lo normalizamos para obtener la constante que multiplica al estado que obtuvimos en el paso 2, para que la función de onda esté normalizada, ¿no es cierto? El módulo al cuadrado de la función de onda que obtengamos tiene que ser igual a la identidad. De esta manera entonces obtenemos los estados físicos del sistema de partículas, a partir de un producto tensorial de los QEDs físicos individuales. Veamos cómo aplicar la receta a la construcción de estados físicos de dos partículas. Entonces supongamos que sabemos que uno de los estados ocupados tiene que estar dado por el QED Φ y el otro por el QED Ψ. Entonces el primer paso es escribir el producto tensorial de ambas funciones de onda, no importa el orden en el cual coloquemos las partículas. ¿Okay? Eso es totalmente arbitrario. El segundo paso, al QED anterior le aplicamos un simetrizador en el caso de que las partículas sean bosones, y le aplicamos el antisimetrizador en caso de que sean fermiones. ¿Ok? Entonces, al aplicarle el simetrizador vamos a obtener, por ejemplo, esta función de onda, donde tenemos el producto tensorial inicial, pero luego tenemos el producto tensorial
en el cual hemos cambiado el orden de las partículas. O sea, la partícula 2 ahora está con el estado phi y la partícula 1 con el estado psi. Entonces, en el caso de que sea simetrizador, acá siempre vamos a tener sumas de productos tensoriales, y en el caso de aplicarle el antisimetrizador, si son fermiones, cada vez que tengamos una permutación impar, nos va a aparecer un signo menos. Esta es una permutación impar, así que tiene un signo menos. Ok, y luego estos estados cuánticos los tenemos que normalizar. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que hacer el módulo al cuadrado de cualquiera de estos kets y ver que sea igual a 1. De ahí sacamos la constante de normalización y vamos a obtener que en el caso, bueno, en cualquiera de los dos casos es 1 sobre raíz de 2. Y va a ser el epsilon que tenemos acá, va a ser más 1 para bosones y menos 1 para fermiones. ¿Okay? Guarda que es un ejemplo para dos partículas solamente. ¿Okay? Pero el procedimiento es análogo para cualquier número de partículas. Tenemos que aplicar el simetrizador en este paso y luego normalizar. ¿Okay? Aquí, digamos, en el caso de que sean fermiones, podemos ver algo curioso, que si el estado phi fuese idéntico al estado psi, la función de onda para los fermiones sería idénticamente nula, ¿sí? Porque acá tendríamos phi y acá tendríamos phi, y eso sería idénticamente nulo. Entonces, como corolario de este procedimiento obtenemos el principio de exclusión de Pauli. Dos fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico, ¿no? Es el principio de exclusión de Pauli. Así que bueno, para tres partículas haríamos algo similar, ¿no? Supongamos que tenemos una partícula en el estado phi, otra en el estado psi y otra en el estado omega. Le tenemos que aplicar el simetrizador en el caso de que sean bosones. Entonces nos van a aparecer todos los posibles productos tensoriales de esos tres estados. Lo único que estamos haciendo es intercambiar los estados y tenemos 6 formas posibles de intercambiarlos, si son todos distintos. Entonces acá me aparece un sexto porque el simetrizador tenía un 1 sobre n factorial, entonces apareció un sexto aquí. Pero después en el tercer paso, al normalizar esto, como cada uno de estos estados son ortonormales, o sea, si yo multiplicara este estado por este, daría 0, o si lo multiplicara por este también, o cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, entre ellos, da un bracket igual a 0. ¿Okay? Entonces es fácil obtener la condición de normalización. Sería este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. Así tendría un 6 dividido 36, ¿no es cierto? O sea que me quedaría un sexto multiplicado por c tiene que ser igual a 1, de ahí nos va a salir un c cuadrado, perdón, igual a 6, de ahí sacamos un c igual a raíz de 6. Cuando multipliquemos aquí por raíz de 6 nos va a quedar el factor de normalización igual a 1 sobre raíz de 6. Entonces básicamente el estado normalizado es todo esto, en vez de multiplicado por un sexto, por 1 sobre raíz de 6. ¿Okay? Si dos estados de estos, acá los tres estados son distintos. ¿Qué pasaría si dos de estos son iguales? Psi igual a phi, por ejemplo, como acá. Bueno, entonces ahí tendríamos varias de estas algunas de estas son iguales, ¿no es cierto? Nos quedarían solamente tres productos tensoriales distintos. Y saldría un factor 2, factor común, entonces nos quedaría acá un factor 1 sobre raíz de 3 al normalizar, y nos quedarían solamente estas tres funciones de onda distintas. Phi, phi, omega, phi, y omega, phi, phi. ¿Okay? Entonces, estos son los estados físicos, pero digamos, el procedimiento es el mismo para cualquier número de partículas, aunque los estados sean iguales. Obviamente, si
si fuesen fermiones, no podría tener dos funciones de onda iguales, ¿no? O sea, no puedo tener dos partículas cuánticas en el mismo estado cuántico, ¿no? Porque se tiene que cumplir el principio de exclusión de Pauli, no importa el número de partículas. Entonces, en el caso de fermiones, digamos, si tuviésemos tres fermiones en estados distintos, tendría que aplicar el antisimetrizador. Pero se puede demostrar que esta operación de antisimetrización es lo mismo que hacer el determinante, como está acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos cada columna un estado posible y en cada fila cada una de las partículas. En la fila 1 la partícula 1, en la fila 2 la partícula 2 y en la fila 3 la partícula 3. Entonces acá filas tenemos las partículas, columnas los diferentes estados. Hacemos el determinante y obtendríamos lo mismo que obtenemos aplicando el antisimetrizador. Entonces este determinante para obtener el estado físico a partir del producto tensorial de los estados cuánticos se lo llama también determinante de Slater. Determinante de Slater. Bueno, por hoy terminamos por aquí.